Bueno, después de haber introducido en los vídeos anteriores el concepto de entropía y de haber expuesto alguno de sus aspectos más importantes, en este nuevo vídeo lo que vamos a hacer es seguir hablando de la entropía, pero poniéndola en un papel más central en todo lo que es el campo de la termodinámica y relacionándola con otros aspectos que ya hemos visto, de forma que vamos a ver cómo la entropía tiene un papel central en todo lo que es la termodinámica. Entonces, aquí he escrito dos cosas que ya sabemos. Una primera es el primer principio de la termodinámica, escrito de una forma diferencial, que nos dice que en un proceso infinitesimal el elemento infinitesimal de calor absorbido por un sistema es igual al diferencial de energía interna más el elemento infinitesimal de trabajo realizado. Y por otro lado, he escrito la definición de entropía que ya conocemos en forma diferencial, es decir, el diferencial de entropía es igual a delta de Q partido por T, siendo delta de Q ese elemento infinitesimal de calor absorbido y siendo T la temperatura absoluta. Entonces, si yo combino ambas expresiones, vamos a ver que obtenemos, sustituyendo delta de Q en la segunda ecuación por T multiplicado por diferencial de S, y sustituyendo delta de Q ahora en la primera ecuación, lo que obtengo es esta ecuación. T por diferencial de S es igual a diferencial de U más P por diferencial de V. Pasando diferencial de U al primer miembro y T diferencial de S al segundo miembro, lo que obtengo es diferencial de U es igual a T diferencial de S menos P diferencial de V. Bien, esta ecuación es muy importante, la vamos a llamar ecuación fundamental y vamos a ver que de ella se desprenden una serie de consecuencias muy importantes. Entonces, en primer lugar, vamos a fijarnos en una cosa, y es que, como ya hemos dicho, la energía interna es una función de estado y por lo tanto el diferencial de energía interna es una diferencial exacta que puede expresarse del modo siguiente, como la derivada parcial de U con respecto a S por diferencial de S más la derivada parcial de U con respecto a V por diferencial de V, siempre y cuando consideremos que la energía interna es una función de las dos variables S y V. Es decir, estamos considerando, un poco a la vista de esta expresión que he recuadrado, cómo tendríamos que escribir el diferencial de U si fuese cierto que la función U es función de dos variables independientes que serían la entropía y el volumen. Asumiendo que eso es así, entonces yo sé que podría escribir el diferencial de U de esta forma y por lo tanto esto me permitiría identificar los coeficientes que multiplican a diferencial de S y a diferencial de V en la expresión de arriba, de tal forma que tendría que ser T, la temperatura absoluta, igual a la derivada parcial de U con respecto a la entropía, por un lado, y por otro lado, identificando el coeficiente que multiplica el diferencial de V, tendríamos que la presión sería igual a menos la derivada parcial de U con respecto a V. Bien, pues sucede que esto es cierto, es decir, que para los sistemas cerrados, esto es importante aclararlo, los sistemas cerrados, que son aquellos en los que el número de moléculas es constante, es decir, son sistemas que no permiten intercambio de materia con el exterior, resulta que el sistema, el estado del sistema, viene determinado por viene determinado por dos variables de 5 posibles variables que son las que hemos visto hasta ahora,
que serían el volumen, la presión, la temperatura, la energía interna y la entropía. De tal forma que fijando dos de ellas ya tenemos fijado el estado de equilibrio en el que se encuentra nuestro sistema cerrado. Unas veces podremos elegir, por ejemplo, la presión y el volumen, como hemos hecho hasta ahora, cuando trabajamos en el plano VP. ¿De acuerdo? En otras ocasiones nos podrá interesar más trabajar con otro par diferente de variables de estas 5. De tal forma que podemos elegir dos variables que vamos a tratar como variables independientes y el resto de estas variables van a ser funciones de esas dos primeras variables independientes. Así, por ejemplo, yo podré coger, como sugiere esta expresión, podré coger la entropía y el volumen como variables independientes y tratar la presión, la temperatura y la energía interna como funciones de estas dos variables independientes y serán, por lo tanto, estas tres funciones serán funciones de estado que dependerán de las variables de estado S y V. Así pues, yo tengo 5 posibles variables a elegir, de las cuales 2 puedo convertir en variables independientes y el resto serían funciones de estado que dependen de esas variables independientes. Otro ejemplo sería trabajar en el plano ST, en el que, por ejemplo, el ciclo de Carnot, si lo pensáis, tendría forma de rectángulo. Porque, como hemos visto, el ciclo de Carnot está compuesto por dos tramos isotérmicos, que serían, por ejemplo, este y este, a dos temperaturas, T1 y T2, y dos tramos adiabáticos, que serían estas curvas, serían la adiabática, vamos a llamarla S1, porque sabemos que son procesos a entropía constante, son procesos isentrópicos, y este otro tramo sería vamos a llamarle la adiabática S2. Bueno, pues en el plano ST, este ciclo de Carnot tendría una representación como esta, como un rectángulo, de tal forma que las dos temperaturas de las isotermas serían T2 y T1 y los dos valores de entropía serían S1 y S2. Bien, otra cosa importante que también conviene saber es que a partir de estas 5 variables se pueden construir otras funciones combinándolas matemáticamente, estas 5 variables o algunas de ellas, de tal forma que obtenemos funciones que se llaman potenciales termodinámicos, ¿de acuerdo? Potenciales termodinámicos, que serán también, por lo tanto, funciones de estado, por serlo estas 5 variables, y ejemplos de ello serían, por ejemplo, la entalpía, que os sonará de química, para estudiar las reacciones químicas y la termodinámica de las reacciones químicas. Esta es la expresión de la entalpía, U más P por V, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de potencial termodinámico sería la llamada energía libre de Helmholtz. Energía libre de Helmholtz, que tiene la forma, se le llama F, y tiene la forma U menos T por S, ¿de acuerdo? Este es otro potencial muy utilizado. Y también tenemos la energía libre de Gibbs, que se define como G igual a U menos T por S más P por V. Bueno, pues simplemente las he escrito para poner estos ejemplos y ver que se pueden construir funciones a partir de nuestras variables termodinámicas
y que estas funciones, que se llaman potenciales termodinámicos, tienen una utilidad concreta en determinados problemas, aunque aquí no vamos a desarrollar este tema, pero no está de más el saber de dónde viene un poco todo esto de los potenciales termodinámicos y cómo, en definitiva, son funciones de estado que se construyen a partir de las variables de estado que ya hemos definido. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema y es la relación que hay entre la noción de equilibrio y la maximización de la función entropía. Ya en el vídeo anterior esbozamos algo esta idea, pero aquí vamos, a partir de la ecuación fundamental que hemos escrito, vamos a ver cómo podemos formalizarla más matemáticamente. Entonces, vamos a utilizar para ello un ejemplo que sería el siguiente. Imaginemos un gas, o mejor dicho, un sistema formado por dos gases separados por un tabique, ¿de acuerdo? Y encerrados en un recinto que no puede cambiar su volumen, es un recinto de volumen fijo, vamos a llamar V a ese volumen, de tal forma que el recinto está dividido por un tabique que es móvil, es decir, que podría moverse hacia un lado o hacia otro, y que además es diatérmano, es decir, que permite el paso de calor entre un lado y otro. Por lo tanto, conduce el calor y permite que haya una interacción térmica entre ambos lados del recipiente. En el lado izquierdo vamos a suponer que tenemos un gas, ¿de acuerdo?, a una temperatura T sub 1 y a una presión P sub 1, y en el lado derecho vamos a suponer que tenemos otro gas que en principio está a una presión P sub 2 y a una temperatura T sub 2 que son diferentes a la presión y temperatura del lado izquierdo. De tal forma que esta situación es una situación de fuera de equilibrio, ¿de acuerdo? Es decir, por experiencia sabemos que si dejamos este émbolo libre, este tabique que es un émbolo que puede moverse, lo dejamos libre, pues va a suceder que se va a mover hacia el lado del cual la presión sea menor, y además también va a tener lugar un proceso de evolución de las temperaturas en el sentido de tender a igualarse las temperaturas a ambos lados, puesto que el tabique, el émbolo, conduce el calor y por lo tanto se va a proceder a un proceso de intercambio de calor en virtud de la diferencia de temperaturas. Entonces vamos a ver cómo podemos tratar esta situación matemáticamente partiendo de la ecuación fundamental. Entonces para ello vamos a escribir la ecuación fundamental para cada uno de los dos compartimentos del recipiente. En el lado 1, en el lado donde está el gas 1 de la izquierda, escribimos la ecuación fundamental de esta forma: T sub 1 por D por diferencial de S sub 1 es igual al diferencial de la energía interna del gas 1 más P sub 1 por diferencial del volumen de la zona 1 del recipiente. Es decir, aquí la zona 1 del recipiente tendrá un volumen V sub 1 y tendrá una energía interna U sub 1. Del mismo modo, del lado derecho del gas tendremos una energía U sub 2 y tendremos un volumen V sub 2. Lo que es importante es que V sub 1 y V sub 2 estarán ligados mediante la condición de que su suma se iguala al volumen total V. Y del mismo modo, si consideramos que la energía interna del gas total es U y que por ser las paredes del recipiente aislantes y por ser el volumen constante no va a haber una variación de la energía interna total del recipiente, entonces sabemos que la suma de las energías internas en los dos lados del recipiente va a ser constante y va a ser igual a U. Esto es muy importante, como vamos a ver ahora. Bueno, entonces sigo escribiendo las dos ecuaciones y para el lado 2, para el lado derecho, tengo que para el gas 2 se cumple también la ecuación fundamental. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces ahora, teniendo en cuenta esta ligazón que hay entre el volumen 1 y el volumen 2 y entre la energía interna del lado 1 y la energía interna del lado 2, voy a tratar como variables independientes solamente la energía interna y el volumen en el lado izquierdo. Para mí esas van a ser las dos variables independientes de mi sistema físico. De tal forma que voy a expresar todo en función de estas variables independientes. Entonces, en primer lugar, voy a escribir otra vez estas dos ecuaciones, pero del modo siguiente. Diferencial de S1 va a ser igual a 1 partido por T sub 1 diferencial de U sub 1 más P sub 1 partido por T sub 1 diferencial de V sub 1. Y diferencial de S sub 2 es igual a 1 partido por T sub 2 diferencial de U sub 2 más P sub 2 partido de T sub 2 diferencial de V sub 2. Bien, entonces ahora voy a tratar, como digo, 1 y V1 como variables independientes, de tal forma que el diferencial de U sub 2 y el diferencial de V sub 2 los voy a escribir teniendo en cuenta estas relaciones que ligan V1 y V2 y U1 y U2, pues podré escribir, ¿de acuerdo? A partir de aquí puedo escribir que diferencial de V sub 1 es igual a menos diferencial de V sub 2 y que diferencial de U sub 1 es igual a menos diferencial de U sub 2. De tal forma que esta ecuación segunda la puedo escribir como diferencial de S sub 2 es igual a 1 partido de T sub 2, aquí con el signo menos, diferencial de U sub 1, y aquí también con el signo menos tendré P sub 2 partido de T sub 2 por diferencial de V sub 1. Bien, entonces ahora recordando que la entropía es una función extensiva, tengo que el diferencial de entropía total en todo el sistema será igual a la suma de diferencial de S sub 1 más diferencial de S sub 2. Y por lo tanto será igual, sumando esta ecuación con esta ecuación, será igual a 1 partido de T sub 1 menos 1 partido de T sub 2, todo ello multiplicando a diferencial de U sub 1, más P sub 1 partido de T sub 1 menos P sub 2 partido de T sub 2 por diferencial de V sub 1. Entonces, lo que tenemos aquí finalmente es una expresión para el diferencial de la entropía, ¿de acuerdo? Que si considero, como digo, las variables independientes U sub 1 y V sub 1 para mi sistema, también podría expresar como la derivada parcial de la entropía con respecto a U sub 1 por diferencial de U sub 1, ¿de acuerdo? Más la derivada parcial de la entropía con respecto a V sub 1 por diferencial de V sub 1. Entonces puedo identificar los coeficientes que multiplican respectivamente a diferencial de U sub 1 y a diferencial de V sub 1, arriba, ¿de acuerdo? Puedo identificarlos uno a uno, de tal forma que lo que tengo, lo voy a escribir aquí arriba, es que derivada parcial de la entropía con respecto a U sub 1 la identifico como igual a 1 partido de T sub 1 menos 1 partido de T sub 2 y derivada parcial de S con respecto a V sub 1 tendrá que ser igual, identificando, a P sub 1 partido de T sub 1 menos P sub 2 partido de T sub 2. ¿De acuerdo? ¿Y entonces qué sucede? Bueno, sucede que si la entropía se hace máxima, es decir, si el sistema evoluciona de tal forma que la entropía tiende a ser máxima, esto es equivalente a decir que se anulan las derivadas parciales
de la entropía con respecto a las dos variables independientes del sistema. Por lo tanto, se tendrá que anular esta primera expresión, es decir, t sub 1 tendrá que hacerse igual a t sub 2 para que se anule 1 partido de t sub 1 menos 1 partido de t sub 2, ¿de acuerdo? Y por otro lado tendrán que igualarse la relación P1 partido de T1 con la relación P2 partido de T2. Si las temperaturas hemos dicho que son iguales, eso quiere decir que también las presiones tendrán que ser iguales para que se verifique esa igualdad. Es decir, al final, lo voy a recuadrar en color rojo, lo que obtenemos es que la condición de entropía máxima nos lleva a una condición que nos es muy familiar, porque es la condición de equilibrio macroscópico, es decir, equilibrio, por un lado, equilibrio térmico, es decir, igualdad de temperatura a ambos lados de la pared conductora del calor, y por otro lado, igualdad de presión a ambos lados de la pared, es decir, equilibrio mecánico. ¿De acuerdo? Equilibrio mecánico. Es decir, en un sistema como este, que permite el intercambio de trabajo y de calor entre ambas partes que constituyen el sistema, se produce lo que se llama una interacción general. En general porque se verifica un intercambio de energía tanto en forma de calor como en forma de trabajo. Entonces, hay una interacción de tipo general entre la parte izquierda del sistema y la parte derecha del sistema, que interaccionan y evolucionan hasta llegar a una situación de equilibrio, que viene definida macroscópicamente por la igualdad de temperaturas y la igualdad de presiones, y que vemos que se corresponde desde un punto de vista del formalismo termodinámico, se corresponde con la condición de que la entropía del sistema se hace máxima. Por lo tanto, vemos en acción la función entropía como efectivamente en un sistema aislado, esto es importante subrayarlo, un sistema que está aislado, que no puede intercambiar energía con el exterior, la condición de equilibrio termodinámico se corresponde con la condición de entropía máxima y por lo tanto la evolución del sistema hacia el equilibrio tiene un significado también matemático de evolución de la entropía del sistema aislado hacia una situación de entropía máxima.